¿Ahí sí? ¿Se ve que estoy grabando? Sí, profe. Ahí sí, ya. Ya, chiquillos, entonces voy a proyectar la pantalla, me voy a oscurecer. La semana pasada estuvimos hablando del aprendizaje social, ¿verdad? Y estuvimos viendo y revisando a dos de los principales exponentes de estas corrientes. Yo les comentaba que los teóricos muchas veces están en paralelo haciendo investigación de determinados temas y otras veces son amigos, se pelean y uno termina con una corriente, el otro termina con otra, o a veces uno es discípulo del otro, pero la cosa es que por lo general tienden como a anularse entre ellos respecto de los postulados del otro. Y cuando uno lo mira con distancia y desde lejos, uno observa y dice, chuta, en realidad son tendencias complementarias que si uno hace una integración de toda la información que finalmente logran tener a la mano ¿cómo se dice? Los psicólogos, se pueden hacer muchas mejores cosas porque así estamos alineados, ¿verdad? O hay visiones complementarias y uno puede integrar lo mejor de unos y lo mejor de otros postulados. Entonces, la semana pasada alcanzamos a hablar de Julian Rotter y de Albert Ellis, y hablamos de que el aprendizaje social es esta interacción que tiene el sujeto con su mundo exterior, ¿verdad? Y a través del cual va generando aprendizajes tanto de conducta, de emociones, de pensamiento, y que después los va reproduciendo a lo largo de su vida. Entonces, Julian Rotter, entre sus postulados, plantea que para que se dé el aprendizaje social, debe existir una relación del individuo con el ambiente, dado que somos seres sociales, y toma también fuerza en su teoría el reforzamiento, porque dice que en la medida que los seres que están alrededor de la persona, pensemos en un niño, y que están reforzando y diciendo, oye, eso estuvo bien, bien lo que hiciste, fue bonito que le dieras los dulces al amigo, fue bonito que fuese generoso y solidario, que hicieras tu pieza, obviamente la conducta se va arraigando porque ese reforzamiento lo va potenciando, ¿ya? Ahora también podrían existir un reforzamiento positivo frente a conductas negativas, ¿ya? En una persona más vulnerable que hace cosas malas y que el medio lo reconoce y lo valida porque el más malo de todos los malos probablemente va a también internalizar el comportamiento delictual porque está siendo reconocido, aplaudido, avalado por el tipo de conducta que está en este caso expresando. Después aparece Albert Ellis, que lo vimos también la semana pasada, que complementa el modelo de Julian Rotter y dice que los seres humanos, cuando ya van teniendo la capacidad de razonar, logran identificar cuáles son los eventos que van ocurriendo, ponen también a prueba sus propias creencias y aquello que está como a la base de su comportamiento, y en algún minuto cuestionan si aquel comportamiento está bien o está mal. Y esa es otra forma de aprendizaje social, porque ahí las personas estamos en el fondo poniendo en tela de juicio aquello que nosotros nos han enseñado. Y eso siempre va a ser bueno porque nos permite madurar, nos permite hacer ciertos cambios. Por ejemplo, yo hace años atrás tuve una paciente que venía de una familia muy machista, en donde la mamá aceptaba mucho como maltrato psicológico del marido, que era fea, que era lesa, que no se vestía bien. Entonces uno decía, ¿para qué entonces estaba casado el caballero con la señora? Pero la trataba súper mal, la ninguneaba bastante a la esposa. La cosa es que la niña era un poco más rebelde y ella, la mamá le decía, no, pero es que tú tienes que ser así, si tú quieres que tu matrimonio dure, tú tienes que transar, hay que flexibilizarse, hay que aceptar, pero en el fondo lo que la mamá la llevaba a aceptar eran puras cosas que la niña en este caso consideraba que eran como terribles para ella. Entonces, la niña cuestionaba mucho el patrón de comportamiento que tenía la madre, y obviamente eso le generaba mucho problema con su familia, pero ella lograba comprender que el patrón que tenía la mamá de funcionamiento no era el que estaba, en este caso, adecuado. ¿Ya? Pongo esos ejemplos que a veces son como un poco más extremos porque es importante que vayamos como visualizando en nuestra mente con ejemplos para poder explicarnos las cosas. Ahora, Julian Rotter
cuando habla del reforzamiento, él siempre dice que los seres humanos vamos a buscar el reforzamiento positivo o las consecuencias positivas de nuestro comportamiento. Es decir, vamos a hacer algo esperando que lo que venga después sea algo positivo, incluso cuando no nos estén viendo, ¿ya? Por ejemplo, voy a estudiar bastante porque me quiero sacar buenas notas. Voy a ser bueno con mi hermano para que me den permiso para ir a una fiesta. Voy a ayudar haciendo mi pieza para que después me compren las zapatillas, ¿ya? O voy a ser atento y cordial en mi casa para que me feliciten y así también, de cierta manera, ser más apreciado por mis hermanos o por mis abuelos. Las personas siempre buscamos agradar al otro y esperamos tener buenas consecuencias de los comportamientos. Evitamos las consecuencias negativas, ¿ya? Pero cuando vemos a un niño que es muy porfiado y que el niño como que le cuesta hacer caso, eso significa que algo está pasando ahí con el pequeño. Yo les explicaba eso el otro día. Pero obviamente toda esta dinámica ocurre en un contexto y hay otros factores que no solamente son los psicológicos del niño, sino que el ambiente también condiciona en cierta manera el comportamiento, ¿ya? Y acá está lo que planteaba Ellis, que eh, él se basa en el modelo racional emotivo, es decir, yo pienso respecto de algo y voy a reaccionar emocionalmente y va a aparecer el comportamiento. Yo observo a mi papá y pienso a mi papá que es una buena persona, tengo sentimientos positivos respecto a mi papá, me voy a comportar cariñosa con mi papá, ¿ya? Pero en algún minuto a lo mejor van a ver algunos comportamientos de mi papá o influencia de él de querer enseñarme algunos temas políticos, sociales, de hábitos, que a mí no me van a hacer sentido. Entonces, como no me van a hacer sentido, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a cuestionar. Entonces, voy a refutar ese sistema de creencias. Voy a decir, lo que me están enseñando, ¿está bien o no está bien? Eso por lo general ocurre con los adolescentes. ¿A alguno de ustedes les pasó vivir ese proceso? Como de irse en contra de los papás, de decir, no, con esta cuestión yo no estoy de acuerdo, no la voy a hacer. A mí en lo personal, sí. ¿Sí? Ya, ¿con qué cosas recuerdas que te haya pasado? O sea, yo creo que suele pasar, no sé, seguido con distintos tipos de familiar, o sea, cuando te tratan de inculcar un tipo de pensamiento o enseñar o te dan una visión, por ejemplo, típico de política, o que dicen, no, es que esto tiene que ser así, así, veo que usted tiene que pensar de tal manera y uno igual lo cuestiona, si alguien mayor, yo no le refuto tanto presencialmente porque digo, ay, es mejor, es mayor, entonces yo pienso distinto, o a veces le digo, no pienso así, yo creo que esto está bien, o qué sé yo, o pero si es mamá o papá, a veces yo le digo, mamá, yo creo que eso no es correcto, o no está bien así, o típico que mi tía también dice como que, ay, es que esos colores son de niñita, o yo le digo, no, yo creo que colores son colores, o cosas así que pasan en la vida diaria. Ya, ¿y cómo reaccionan ellos? ¿Como que rechazan esa libertad tuya o la aceptan? Por ejemplo, con el tema de la sexualidad que ahora, o sea, ellos, por ejemplo, son un poquito más conservadores, entonces con muchas personas cuando van al doctor, había unos médicos o un médico que, claro, era gay, entonces ya como que decían, ay, como que chistoso, y que yo le digo, ay, y ahí como que yo le digo, pero ¿qué tiene de como de gracioso si lo que importa es que sea un buen profesional? Y lo es. Entonces dicen, ay, pero es que tú no cachai, como que se molestan un poco cuando digo, dicen, ay, es que tú no sabes, como que, ay, que tú eres fome, o ay, como que sensible. Y yo como, ¿de qué es sensible? Si es como, yo digo que es verdad, o cuando pasa una niña que le gusta a otra mujer, entonces, ay, como que esa niña como que es media hombrada, y yo, pero eso no es así. Y entonces como que, ay, se enojan, como que les frustra, eso como que, ay, no, es que tú no sabes, o cuando uno dice, o no sé, un día llegué cansada y me tiré al sofá y como que, ay, señorita, y le digo, ay, ¿qué es una señorita? Para que ellos me definieran qué es ser realmente una señorita, y eso que yo considero que me comportó bastante bien. Y Ya, entonces, ay, como que
tampoco me supo responder y entonces como que se ofuscan un poquito. Sí, porque lo que pasa es que ellos quieren dominar, quieren dominar y quieren imponer, y en cierta medida es inconsciente, quieren mantener como su sistema de buena crianza, como que tengan un hijo que se va en contra de ellos. Es como casi que, yo he escuchado a algunos papás, ¿en qué nos equivocamos? Y tú dices, si no te equivocaste en nada, lo que pasa es que la otra persona es eso, otra persona, y tiene sus propios conceptos, tiene una forma de vivir distinta, quiere hacer otras cosas, pero no por eso significa que lo hayas hecho mal, salvo que el cabro sea drogadicto, ande volado todo el tiempo, ¿verdad? Esté botado en la calle y tenga que vivir de las limosnas. Claramente que ahí algo pasó, pero no siempre es problema de los padres. Hay muchas veces personas que lamentablemente tienen trastornos psiquiátricos que no se pesquisan a tiempo y que termina la historia súper mal, pues parece termina como historia de terror, pero no siempre es culpa de los padres. Entonces los papás, o en las mismas oficinas, tú estás en el trabajo y la gente te quiere imponer el modelo de trabajo, su forma de ver el mundo del trabajo. Entonces, y en cierta forma después les va a pasar a ustedes de grandes que también se van a sorprender, porque nos ha pasado yo creo que a todas las generaciones, cómo reproducimos los mismos comportamientos de los cuales nosotros nos asombrábamos o nos molestaban, ¿ya? Entonces, como para avanzar, les voy a contar yo ahora de Albert Bandura, que es otro teórico de las teorías del aprendizaje social, uno de hecho de los más importantes, y él habla de dos aspectos del aprendizaje, el aspecto cognitivo y el aspecto conductual. El aspecto cognitivo es que está vinculado a todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Por ejemplo, hay personas que son súper buenas para aprender matemáticas, para aprender lenguaje, para aprender diferentes tipos de disciplinas, pero por ejemplo tienen súper mal comportamiento. Este típico cabrito que el profesor dice, oye, no, pero si es súper pillo, las cacha todas, es súper bueno para matemáticas, pero le pega a cada rato a los compañeros, dice a cada rato groserías. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que están en un nivel intelectual de aprendizaje, capacidades, inteligencia, coeficiente intelectual, y hay otras cosas que vienen por el modelamiento, ¿ya? Entonces son como dos niveles complementarios de aprendizaje. Hoy en día, por ejemplo, los medios de comunicación ofician como un ente que te está enseñando cosas. Estamos todos viendo Facebook, estamos todos viendo la tele, estamos todos viendo las noticias, estamos todos revisando Twitter, y de repente se insertan ideas, lo que hablábamos al principio pues, del semestre, ¿se acuerdan? Se insertan ideas o visiones que de repente hacen que uno enganche, y que engancháis incluso desde el desconocimiento porque no te diste ni siquiera el tiempo como de estudiar la cuestión, y de repente vas aprendiendo o vas imitando en realidad el comportamiento de otras personas, vas imitando inconscientemente la forma de visualizar los fenómenos, y así empieza a generarse una red de personas que van imitando los comportamientos de otros, ¿ya? También pasa mucho que de repente las personas, claro, en esta cuestión de la virtualidad, el aprendizaje está más dado por los que están relacionándose con los otros de manera virtual que relacionándose de manera más personal, pues. Entonces eso también es complejo porque estás aprendiendo de una persona que incluso nunca has visto, pues. Estás aprendiendo puros conceptos, no estás aprendiendo cosas más concretas, ¿ya? Entonces, si nos vamos al modelo que plantea Bandura, él dice que para que se dé el aprendizaje social tiene que haber una combinación de factores. Y esos factores involucran, por supuesto, a la persona, pero también involucran el entorno, ¿ya? A la persona, porque la persona es un individuo, obviamente que siempre se ha estado formando dentro de un entorno, pero tiene su propia inteligencia, tiene sus propios recursos, tiene sus propias habilidades, su propio desarrollo emocional, y el entorno está interactuando con esta individualidad. Mañana vamos a ver el tema de la personalidad. Me voy a adelantar un poquito como para que quede más claro, porque cuando hablamos de la individualidad es como bien difuso, porque la psicología en varias teorías ha propuesto que la personalidad es un constructo social, ¿ya? Es decir, nosotros somos el resultado de lo que dicen de nosotros, ¿ya?
somos el resultado de cómo interactuamos con nuestro entorno, cómo nuestro entorno nos ha ido enseñando a reaccionar y a resolver determinadas situaciones, a sentir frente a ciertas situaciones. Por supuesto que hay un tema de temperamento también a la base, que eso es propio de la persona, pero muchas teorías hablan del constructo social de la personalidad, ¿ya? Y ahí, por supuesto, la familia, el ambiente, el colegio, el grupo de pares, todo eso toma una relevancia primordial para que nosotros podamos aprender, por así decirlo, cosas que vayan en pro de nuestro desarrollo y otras que vayan en detrimento de nuestro desarrollo, ¿ya? Entonces, como Bandura plantea estos dos factores, los factores del entorno, los factores del mismo sujeto, dice que tienen que haber ciertos requisitos que la persona debe tener para que aprendamos y vayamos modelando el comportamiento. Y ahí cuando va a estos requisitos, está hablando de factores cognitivos, ¿ya? Atención, retención, reproducción, motivación. Atención a la información que se me está presentando, retención de la información que estoy recibiendo, como la retengo y la almaceno, reproducción, como la imito y la repito, motivación, lo que a mí me estimula para poder, en este caso, tener ese tipo de comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, o sea, no por ejemplo. Cuando hablamos de la atención, estamos refiriéndonos a la capacidad de focalizarnos por una cantidad X de minutos en un estímulo X, ¿ya? Ahora, ese estímulo debiese tener características. Por ejemplo, ustedes, ¿a qué cosas le prestan atención? ¿Qué cosas llaman su atención? Cuando ustedes como que dicen, ay, esto es como de mi interés, esto es que me llamó la atención, esto me gusta, esto lo encuentro choro. ¿Qué cosas logran captar la atención de ustedes? ¿Cómo son esos estímulos? Llamativo, fome. ¿Ya pues están ahí? ¿O estoy hablando sola? Puede ser a lo mejor cosas coloridas, en movimiento, o que tengan como un tono agradable o, no sé, emocionante también. Claro, ya. Algo colorido, algo que sea motivante. Por lo general son llamativos, sí, sí, sí. Y ad hoc con mis gustos y preferencias. Ya, o sea, tiene que tener como una coherencia con algo que a mí me interesa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Que algo que sea interesante, que sea atractivo. Por ejemplo, cuando vamos en la calle, miramos, ¿verdad?, a personas que de acuerdo a nuestras como preferencias personales nos van a ser llamativas. Obviamente no tiene por qué ser lo mismo para todos. Claro, como dice el Ethan, si es que no existe ese interés, es difícil que haya un agrado. Entonces, cuando yo le voy a prestar atención a algo y voy a focalizarme una determinada cantidad de minutos en ese estímulo, es porque lo encontré atractivo, ¿ya? Atractivo físicamente, atractivo por el olor, atractivo por el ruido, pero hay una estimulación que afecta mis sentidos y que obviamente provoca que yo focalice mi atención, ¿ya? Una vez que yo focalizo la atención en algo y que logra como cautivarme, va a venir la retención, ¿ya? Es decir, cada vez que yo vea una situación, de alguna u otra manera voy a estar expuesto a cada vez a retener más y más y más datos de esa información. Por ejemplo, a lo mejor me enseñan las matemáticas de manera entretenida, así como cantando. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, ya no sé. Me están enseñando así como bien lúdico el tema de las matemáticas. Entonces, al principio, al niño le va a llamar la atención la canción. Pero después la tía va a volver a cantar la canción y al niño le va a empezar a entretenido o atractivo el contenido de la canción.
Y después la tía el tercer día va a volver a cantar la canción, entonces el niño se la va a ir aprendiendo de memoria. Y ahí el niño va a ir almacenando en su mente esa información de la canción, que de manera lúdica lo que está buscando es enseñarle a sumar, ¿ya? Y cada vez que la tía quiera reforzar, va a cantar la canción hasta que va a haber un minuto en que el niño solito va a cantar la canción en su casa, va a cantar la canción en el furgón escolar, en el patio, pero ¿cómo partió? Por una cosa que era melódica, que era una tonada cantando una canción que estimulaba la suma, ¿ya? Como me gustó la canción, como me gustó la tonada, cada vez que la tía empieza a cantar, yo me entusiasmo y me siento motivado, ¿ya? La motivación es clave en el proceso de aprendizaje. Por eso se habla tanto de que los profesores sean invitados a hacer las clases interesantes y entretenidas. Pero muchos profes empiezan con esta cuestión que yo no soy payaso, que yo no soy bufón, si se quieren entretener que vayan al circo, que hagan otra cosa. Y no se trata de eso, sino que sí que se trata de que tenga tal nivel de atractivo que los niños o los mismos adolescentes puedan decir, oye, sí, es súper interesante esta materia, ¿ya? Si esa motivación no existe, como decía uno de sus compañeros, se transforma en algo impuesto o en algo que se transforma como en aburrimiento. Por ejemplo, yo me doy cuenta que en mis clases, cuando yo hacía las clases presenciales, tenía la atención de los chiquillos, porque yo hago hartas dinámicas, muevo harto las manos cuando hablo, voy contando historias, ocupo el pizarrón. Entonces, es otra forma de captar la atención de los alumnos. Aspecto que se ve obviamente mermado cuando yo tengo que desarrollar la clase de manera online, ¿verdad? Es el mismo contenido, pero ahí varía el contexto. Y por supuesto, como varía el contexto, también eso afecta la motivación de los alumnos. Por eso ahí salen las dos fotos en donde se ven algunos alumnos como bien pasivos y medio callados, algunas con una actitud de media de aburrimiento, versus la otra imagen en donde están todos los alumnos levantando la mano porque en cierta forma están siendo invitados a querer saber más, ¿ya? Y eso también es parte del aprendizaje social, porque cuando yo observo el comportamiento de alguien, que se me hace llamativo porque es cariñoso, o porque es disruptivo, o porque es gritón, claro, presto mi atención y observo. Cuando veo que es tan frecuente el comportamiento en esa persona, lo empiezo a retener, lo empiezo a almacenar, y después lo empiezo a repetir. El punto es que si ese comportamiento que estoy repitiendo tiene buenas consecuencias, me va a generar la motivación para hacerlo de manera espontánea. Ahora, si ese comportamiento es negativo, probablemente no me va a generar satisfacción, no va a haber una motivación, pero como hay un elemento inconsciente, lo voy a seguir haciendo, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando, ya se los dije también el otro día, esa típica frase de que los niños imitan el comportamiento de los padres. Y no siempre están así, pero muchas veces sí lo es. En alguna parte sí lo es. Entonces, por eso los padres tenemos que ser tan cautelosos y cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo nos expresamos, ¿ya? Entonces, respecto de lo que estábamos explicando, Bandura dice que existe una reciprocidad triádica entre, o sea, porque es como que uno influye en el otro y no pueden convivir sin el otro, ¿ya? Están los factores internos del sujeto, factores externos al sujeto y el contexto, ¿ya? Ahora, dentro de los factores externos uno podría pensar incluso en cosas que no tienen que ver con la intelectualidad. Qué tan fácil es moverse para el niño, qué tan fácil es ver, es corto de vista, tiene una buena capacidad de motricidad fina o de motricidad gruesa, porque eso por supuesto le va a afectar. Por ejemplo, ¿cuántos niños que no les gusta educación física, no sienten ninguna motivación por la educación física o la clase de deporte, porque son niños que no tienen físicamente las condiciones como para poder desarrollar esa actividad? Se caen pronto, se tuercen un tobillo, se cansan. Entonces, como les pasan ese tipo de cosas, el niño se desanima, no se siente motivado. Y a veces el contexto puede ser amable y le puede decir, ya no te preocupes, hazlo como puedas, pero hazlo. Versus otro contexto en donde la tía o la profesora le puede decir, pero ¿cómo?
¿Cómo no lo va a hacer? No sea flojo. Y a lo mejor el niño no es flojo, a lo mejor al niño le cuesta. Po. Hay niños que tienen como problemas a veces con su cuerpo por ciertas condiciones, ¿ya? Hay niños a los que les duelen los pies, niños que tienen sobrepeso, y eso por supuesto afecta en el gusto por el deporte, a diferencia de muchos que son más livianitos y que el deporte se les da de manera fácil y que prestan atención y aprenden súper rápido a jugar voleibol, básquetbol, fútbol, y eso obviamente más encima son felicitados por eso. Entonces, ahí al aparecer la motivación de la felicitación, aparece el reforzamiento de la conducta. ¿Ya? Entonces, Bandura dice que los primeros como postulados de él son que hay un modelo de aprendizaje que tiene que ver con la observación de las conductas de los otros, la motivación y la imitación. ¿Ya? Yo voy a imitar el comportamiento de los más grandes. Hay una capacidad simbolizadora que nosotros cuando estamos creciendo vamos internalizando conceptos. ¿Ya? Cuando pensamos con nosotros, ay, perdón, cuando hablamos con nosotros mismos y decimos, no, esto no está bien, chuta, esto está súper mal, no, esto no lo tengo que hacer, esto está mal, ¿qué es lo que en el fondo estamos haciendo? Conversando con nuestros elementos que son más simbólicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así nosotros vamos siendo capaces de no precisamente estar frente al estímulo, pero poder saber solamente con el pensamiento si ese estímulo pudiese ser un desenlace bueno o un desenlace malo. ¿Ya? Al principio, cuando somos pequeños, por supuesto que todo es ensayo y error. Pues. Vamos poniendo a prueba las situaciones. Por ejemplo, el niño cuando es guagua llora, ¿cierto? Llora y siempre acude a un adulto porque tiene hambre, porque está hecho caca, porque tiene frío, porque tiene sueño. La cosa es que el niño se comunica sí o sí a través del llanto. Pero el niño después empieza a crecer y empieza a darse cuenta que cada vez que llora no corren todos, po. Porque hay un rato que los adultos dicen, ya, pues abúrrete, po. Si tenía hambre, toma la mamadera, si tenés sueño, échate en el sofá, si te dio frío, ponte un chalequito, pero el niño insiste con el llanto. Entonces, si al niño le resulta que al llorar todos los adultos corren a ayudarlo, el niño va a comprender que el llanto es una herramienta que le permite satisfacer ciertas necesidades. Entonces, él está ensayando, ¿ya? Y le está resultando. Podemos tener el ejemplo contrario, donde el niño llora y nadie acude. Entonces ahí está ensayando, pero hay un error, porque en realidad no me está resultando llorar para que acudan los adultos a auxiliarme o a darme en el gusto con lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces ahí el niño va internalizando que, no todo lo voy a conseguir con el llanto, no todo lo consigo con la pataleta. Lo complicado es cuando el niño, claro, todo lo consigue con la pataleta, todo lo consigue con el llanto, porque en el fondo le están transmitiendo a los adultos de que él, cada vez que llora, o sea, como que la libertad de manipular siempre va a estar, porque siempre va a conseguir lo que quiere. ¿Ya? Y ahí aparece la capacidad vicaria que tiene que ver con el refuerzo del aprendizaje, que lo que estás aprendiendo está positivo y te voy felicitando, o no te felicito, o solamente te reto y te sanciono, ¿ya? Cada vez que hagas algo va a haber un castigo. Eso es otro tipo de aprendizaje, que es súper doloroso además, porque hay como harto maltrato, y después aparece el automaltrato. Las personas que se automaltratan han estado muy expuestas siempre a críticas, siempre a golpe, a manipulación psicológica, porque en el fondo, bueno, antiguamente me acuerdo que los papás también decían, bueno, es que te pego porque te quiero, porque te estoy enseñando. Yo creo que todos hemos cuestionado que nos enseñen a través del golpe. ¿Ya? Ahora el golpe parece que cuando éramos chicos, no sé si ustedes, pero por lo menos los de mi generación o los más viejos, igual ayudaba a regular el comportamiento, porque el golpe era una amenaza. Po. Y frente al pánico, el niño reaccionaba y se pegaba obligadamente el alcachofazo de que no tenía que seguir con ese comportamiento. ¿Ya? Ahora, obviamente, el niño después le saca la mugre a los compañeros en el colegio. Y otro factor del aprendizaje social que es parecido a esto de refutar las creencias o los paradigmas que estábamos viendo con el otro teórico, es la conciencia del aprendizaje, la autorreflexión, es decir, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Estoy aprendiendo bien o estoy aprendiendo mal? ¿Ya?
Obviamente que esa reflexión se va dando en la medida que también al niño se le enseña a reflexionar. Hay adultos que de pronto dicen, no le pegues a tu hermana, no le pegues a tu hermana, no le pegues a tu hermana. Pero no se le explica al niño por qué no le debe pegar a la hermana. La idea de que no le pegue es porque no es bueno pegarle a las personas, porque además se va a quedar castigado, ponte tú, y además de eso lo hace sentir mal. Tú le vas explicando, te gustaría que te hicieran eso a ti, que te gusta que a ti te peguen, y tú vas enseñando al niño a ir pensando respecto de su propio comportamiento. Por ejemplo, los adultos cuando de repente, yo escucho a los adultos cuando me dicen, claro, yo de repente digo, pucha, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Claro, de impulsivo, porque cuando uno dice, ¿para qué lo hice? Es claro, porque algo te arrebató. ¿Ya? No hubo una autorregulación del comportamiento antes de expresarlo. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario, algún ejemplo? ¿No? ¿Nada, nada? A ver. Ha llegado carta. Todo bien, van entendiendo. Ya. Entonces después aparece Walter Mitchell, también en el año 77, mencionando, o sea, en el fondo como yéndose un poco como en contra de estos otros teóricos que eran más taxativos y que hablaban como del aprendizaje en el ser humano como una cosa muy conductista o como un enfoque muy psicoanalista como desde lo inconsciente. Pero él dice que en realidad el aprendizaje social es un constructo y que es una interacción entre diversas variables. Es lo que nosotros también, es lo que yo misma le he estado diciendo. ¿Por qué? Porque confluyen variables personales del niño, confluyen las variables del ambiente, las variables de los padres. Entonces, el sujeto está expuesto a una serie de estímulos, ¿ya? Que vienen del exterior, y ese niño está reaccionando a esos estímulos de acuerdo a sus variables personales, ¿verdad? Y esas variables personales van modulando su respuesta. Y aquí es donde aparece el tema de la personalidad, que ya lo vamos, como dije, a ver mañana, porque hay niños que frente a la misma información, algunos se arrebatan y otros no. Hay niños que frente a cierta información se hacen pataletas y otros no. Hasta ahora estoy atenta a cómo relacionar la mejor parte con mi hermano chico. Ah. Muy bien, Nathan. Entonces se tiene que ir a aprender a relacionar mejor con su hermano. Por ejemplo, hoy en día el tema de las relaciones interpersonales familiares son bien complejas, sobre todo en estos últimos 2 años, pues hemos estado encerrados, hubo otro tipo de aprendizaje social, pues porque tuvimos que aprender a quedarnos callados, tuvimos que aprender a respetar el espacio del otro, tuvimos que aprender a que teníamos todos que andar haciendo cosas para la casa, para que la casa no estuviera para la pura escoba, porque ahora se habían mezclado los espacios personales, familiares, laborales, educativos, todo en una misma licuadora. Entonces, de alguna manera generamos otro tipo de aprendizaje que si no hubiese venido la pandemia, no los habríamos tenido que desarrollar, ¿ya? Lo importante es que sean aprendizajes positivos desde la convivencia, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué dice Walter Mitchell? Que van a haber 5 variables que influyen fuertemente en el aprendizaje social, intelectual o cognitivo de las personas, ¿ya? Él habla de que los seres humanos tenemos competencias. ¿Manejan el concepto de competencia? ¿No? Ya, las competencias, a ver, ha llegado carta. Como habilidades o algo así, claro. De repente, como a los chilenos les encanta poner así como agringada toda la cuestión, les dicen las skills, ¿ya? Pero yo les voy a decir competencias o habilidades, como dice ahí la compañera. Las competencias son esas habilidades que tienen las personas que te hacen, de alguna u otra manera, resaltar por sobre otros. Entonces, por ejemplo,
las personas tienen competencias que de pronto les permiten generar diferentes conductas en función de diferentes situaciones, ¿ya? Van a haber cosas para las cuales yo voy a reaccionar de una manera y van a haber cosas para las cuales yo voy a reaccionar de otra, ¿ya? Entonces voy construyendo conductas en función de de las situaciones. Si yo tengo, por ejemplo, la competencia de la flexibilidad, voy a saber cuándo ser flexible, cuándo poder negociar, cuándo poder adecuarme a un nuevo contexto. Si yo tengo la competencia de la proactividad, voy a saber también cuándo puedo dar ideas, cuándo puedo interactuar con mis compañeros, cuándo puedo sugerir cosas. También, idealmente, si no soy impulsivo, voy a saber cuándo me tengo que quedar callado, ¿ya? Las personas, a través de las competencias, van logrando cosas. Y las competencias no están siempre como funcionando, porque las competencias de las personas por lo general aparecen frente a situaciones límite, ¿ya? Por ejemplo, la competencia del liderazgo, el gallo que tiene liderazgo no anda liderando todo el día, po. Lidera cuando aparecen personas a cuales liderar. Aparece cuando hay personas a las que hay que dirigir. Aparece cuando hay personas a las que hay que organizar y ordenar. Pero hay otros momentos en que la competencia de liderazgo no va a aparecer. Y cuando aparezca, el liderazgo se va a expresar de diferentes maneras frente a diferentes personas. No siempre se va a expresar de la misma manera. Por eso ahí dice el segundo punto, que hay que generar estrategias adecuadas de codificación y categorización, ¿ya? Por ejemplo, dos personas pueden estar observando el mismo fenómeno, viviendo, experienciando la misma situación, y uno va a mantener la calma y el otro se va a desbordar, porque tienen estrategias distintas. O a lo mejor una sola persona, que es el mismo líder, por ejemplo, frente a una determinada situación con sus subalternos, va a tener una forma de abordar una situación y después va a tener otra forma de abordar esa misma situación, ¿ya? Porque va a depender del momento, de aspecto emocional, de su propia motivación en ese minuto, ¿ya? Por supuesto, las personas también tienen expectativas, po. A ver, ¿qué es lo que yo voy a lograr o voy a conseguir con esto? ¿Voy a conseguir algo? ¿Voy a hacer algo? Porque si yo voy a hacer esto y no voy a lograr nada, ni siquiera satisfacer mi propio ego, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, siempre detrás de la conducta motivada por alguna idea, por algún propósito, va a haber una respuesta esperada, ¿ya? Y esa respuesta esperada, que obviamente la va a tener el otro que interactúa conmigo, le vamos a llamar expectativa. Expectativas de logro, expectativas de alcanzar una meta, expectativas de ser correspondido en la parte afectiva, expectativas de que porque yo fui a hacer pataleta para el aumento de sueldo a la oficina del jefe y el jefe me dijo a todo que me encontraba razón. Entonces, cuando yo veo que el jefe me encuentra razón, voy a tener la expectativa de que el jefe me va a decir que sí, pues. Y feroz porrazo cuando me doy cuenta que el jefe, claro, me encontró todo que es razón, pero no me subió la luca. Ahí, obviamente, la expectativa se viene a piso y pueden aparecer frustración o desmotivaciones. Lo mismo pasa con los niños. Los niños también generan expectativas, pero los niños no tienen todavía tan altamente desarrollada la capacidad de racionalización, salvo que los adultos los estimulemos para reflexionar más y mejor, ¿ya? De repente los adultos hoy en día, sobre todo, dejamos que los niños hagan hartas cosas y no los vamos como encauzando, no los vamos guiando, no les vamos diciendo si está bien, si está mal, como un reforzamiento, ¿sí? Ahora, siempre las situaciones van a tener una valoración subjetiva. Por ejemplo, hace un rato atrás alguien decía, si es que voy a prestar atención en función de mis preferencias o aversión al estímulo, si es que de repente, no sé, me cae mal esa persona, no me gustan los perros, no me gustan las matemáticas, ¿ya? Claramente cuando algo me disgusta, es más difícil que se genere el aprendizaje. Por ejemplo, a muchos niños les pasa que no les cae bien un profesor en particular y por eso no les gusta una determinada materia. ¿Se han fijado de eso? Me cae mal la vieja.
es gritona, es pesada, es fea, es enojona, no responde, versus cuando estás aprendiendo de un profesor que te agrada porque el profesor explica bien, porque el profesor acoge las observaciones, porque el profesor te está permitiendo que tú también reflexiones y pienses, no te está imponiendo. Obviamente, yo voy a, en cierta manera, a valorar el aprendizaje o la información que me está transmitiendo ese profe. Y ahí más encima, no solamente voy a aprender el contenido, sino que también voy a aprender del comportamiento y de la forma de actuar de ese profesor. ¿Ya? Y como último punto, están las estrategias y planes autorreguladores que son significativos para el individuo. ¿Ya? Es decir, el sujeto, frente a diferentes situaciones, una vez que ya ha observado, ha puesto a prueba sus competencias, ha generado estrategias para lograr o no lograr ciertas cosas, sus expectativas se han cumplido o no se han cumplido, dependiendo de cómo la persona haya hecho una valoración positiva o negativa de la situación para reaccionar, la persona va buscando mecanismos autorreguladores. Autorreguladores significa, pucha, algo pasó y me dio una rabia terrible, me dieron ganas de pegarle, pero no le pegué. ¿Ya? Porque la persona tiene la capacidad de controlarse, de ajustarse, pero claramente porque también le están enseñando a hacerlo, ¿ya? Porque si el niño, cada vez que un adulto a su alrededor se enoja, se molesta, golpea la mesa, echa perico, siempre está como gritoneando o histérico, el niño es súper probable que termine siendo lo mismo que hacen en este caso los adultos, ¿ya? Y aquí vamos a cerrar, pero lo vamos a retomar mañana. La experiencia no es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Pero esa interpretación no es algo que venga así como, oh, yo hago una interpretación positiva de esto. Nos han enseñado a hacer esas interpretaciones. Y esa interpretación la hacemos en función de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y a través de eso hay un proceso también de metaaprendizaje que tiene que ver con los discursos aprendidos en nuestras familias. ¿Ya? Mañana va a quedar más claro cuando hablemos de la relación vincular entre la madre y el hijo, cuando hablemos de cómo se empieza a construir en los primeros años la personalidad. Les voy a comentar ahí como dos grandes teorías. O sea, en realidad voy a ir integrando lo que dice Freud, lo que dice la teoría racional, o sea, cognitivo racional, y también lo que dice la teoría sistémica, que tiene que ver con todo el mundo familiar y el contexto relacional donde se sitúa el niño para ir aprendiendo y para ir generando sus propios aprendizajes. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? ¿Se entiende todo? ¿Dedito para arriba? ¿Estamos bien con todo? Sí, profe, ¿se podría después de la clase que le quiero hacer una consulta personal? Esa es la Monse, ¿cierto? Sí. Sí, ya chiquillas. ¿Eh? Ya. Entonces vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a retomar con los elementos de la personalidad y ahí ya vamos a terminar por esta semana. Ojo, no he subido al aula virtual nada del trabajo porque he tenido, tanto de la semana pasada hasta ahora, días así de locura y no he logrado revisar la pauta del trabajo. Ya sé que estaba planificada para la próxima semana, pero lo vamos a tener que correr. Pero nosotros vamos a seguir avanzando con las materias y todas esas cosas. ¿Ya? Así que para que sepan eso y me perdonen. Voy a dejar de grabar, me despido.